Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a El Deportivo en CB24. Como siempre, un placer que nos acompañen para poder llevar información y para discutir sobre diferentes temas, principalmente el fútbol en la región centroamericana. Tenemos un programa cargado de fútbol justamente y vamos a hablar de las selecciones de nuestra región, partidos oficiales y partidos amistosos que se han disputado en los últimos días, y queremos llevar un análisis y queremos hablar justamente de lo que ahí ocurrió, de las selecciones que lograron su clasificación, de las que lamentablemente se quedaron en el camino y por supuesto también los resultados que no fueron del todo malos para las selecciones centroamericanas en los partidos amistosos, algunos muy buenos como la victoria costarricense contra Uruguay. Pero antes de entrar en los temas propiamente dichos, vamos a saludar a Christian Williams, que como siempre está con nosotros. Gracias. Saludos, Álvaro, y saludos a toda nuestra audiencia. Esta fecha FIFA nos nutre de temas para conversar, para analizar, para discutir, con la combinación de que hubo equipos como Costa Rica y Honduras de partidos amistosos, pero otros que fueron a la fase eliminatoria. Unos se quedaron en el camino inesperadamente, que iban a hacer la sorpresa, otros siguen. Se viene la hexagonal, hay mucho de qué hablar hoy aquí en el Deportivo. Y vamos a arrancar justamente hablando de Nicaragua, porque iba a ser la gran sorpresa. Fue y derrotó 3-2 a Jamaica en condición de visitante en el Estadio Nacional de Kingston. Y en el segundo partido, en el Estadio Nacional de Managua, termina perdiendo por 2-0. Y particularmente a mí me llena de profunda tristeza la eliminación. Pero también hay una satisfacción por el crecimiento mostrado por esta selección nicaragüense, que logró una eliminatoria histórica. Habíamos hablado hace como 4 semanas de que ya lo hecho, sin ni siquiera imaginarnos lo que podía pasar contra Jamaica, ya lo hecho por Henry Duarte y estos muchachos era más que histórico. Pero también yo conversaba con alguna gente, el peso, la experiencia, el nivel, el pasar de un 3-0 a un 3-2, las cosas cambian, la experiencia pesa. Recordemos, por ejemplo, cómo Trinidad y Tobago tuvo para clasificar en su momento para un empate en casa y no lo logró. Cuando Panamá ocupaba un empate en casa para ir al repechaje y no lo logró ante equipos con más experiencia. Años luz le lleva a la selección de Jamaica a las de Nicaragua y lo mató donde más duele. Recordarán, por ejemplo, la gente de Costa Rica cuando los eliminó Estados Unidos en el cierre. Ahora le pasó a Nicaragua, pero a partir de ahora y para la próxima eliminatoria ya no veremos a Nicaragua como la cenicienta que cualquiera le pasa. Ha hecho lo más histórico en toda la historia del fútbol de ese país. Una selección nicaragüense que me parece que lo que más gana es en la identificación también con la gente. Un escenario de 15,000 personas totalmente lleno como nunca se había dado en la historia del fútbol nicaragüense, y además tienen una identidad de juego. Ya se imprimió ese sello en pocos meses por parte de Henry Duarte, que para mí uno de los grandes responsables debe ser Henry Duarte. Alex Bendaña, nuestro colega, en alguna medida decía que había que abonarle a Enrique Llena el español. Sin embargo, yo no le doy crédito a Enrique Llena porque tuvo muchos años esta representación y nunca obtuvo ni siquiera un resultado positivo. Así que igual a mí me parece que Henry Duarte, desde el punto de vista técnico, es quien se lleva los honores en esta oportunidad. Decía el técnico de Costa Rica, Oscar Ramírez, que en su momento, cuando Alajuelense, que él dirigía, enfrentaba al Diriangén, al Estelí, que él ya veía una evolución, que ya no era jugar Tigre contra Venado, que ya había una mayor competencia. Han ido evolucionando también como equipo. Imagínense que ahora un equipo de Costa Rica se trae un técnico que dirigía en el fútbol de Nicaragua. Ahora, será el clímax de esta generación y hay una base atrás, don Álvaro, que pueda venir generando para futuro, porque lamentablemente vuelve a entrar en alta competencia hasta dentro de 2 años, ¿verdad? Que vuelve un torneo, un CAF, y entonces esta generación llegó con buen rédito. Ya Nicaragua tiene 2 equipos fijos en la CONCACHAMPIONS, ya exporta jugadores. Costa Rica, Honduras, Guatemala, y hay el jugador que está en Juan Barrera, en Austria, algo que antes no pasaba. O sea, ya llega, y también se han hecho valer de naturalizar 3 o 4 colombianos que le han dado un peso importante. Claro, y bueno, pues particularmente me parece, como lo decía Cristian, que en 2 años, cuando enfrenten la Copa de Naciones, un CAF, debe ser el punto, en este caso me parece que culminante a un buen proceso, que ahí es donde debe ratificarse lo que hicieron en este proceso eliminatorio, Cristian. En la evolución de estos jugadores. Porque, por ejemplo, Panamá llegó a su clímax la eliminatoria anterior. Yo pensé que Hernán Darío le iba a dar
más rotación al equipo, pero si vemos es salvo Felipe Baloy, que está lesionado Baloy, y no se ha recuperado y que no ha entrado de lleno, sigue siendo la misma de la selección panameña de la eliminatoria anterior, que le puede alcanzar para la cuadrangular, pero le alcanzará para la hexagonal, ya con un año y medio más los jugadores. Pero Nicaragua tiene una buena generación. Hoy yo creo que hay que ver de otra manera al fútbol nicaragüense, no para que le ganen a Costa Rica, no para que le ganen ya a Honduras, no para que le ganen a Jamaica, pero ya no nos podemos estar pensando en que se va a ir a Nicaragua a ganar 5-0, que viene aquí y se lleva 5-0. Y partidos muchísimo más parejos contra representaciones como Guatemala y El Salvador, que me parece que están ahí. Ya los igualó. Ya los igualó. Sí, me parece que tal vez un pasito arriba, un escalón arriba a nivel por lo menos eliminatorio por experiencia. La experiencia. Pero me parece ¿Qué es lo que le faltó? Por ejemplo, yo creo que una selección como El Salvador, Guatemala, sacando la victoria en Kingston, mantenían la ventaja. Claro. Vamos a hablar de Guatemala, ya que estamos hablando de las selecciones que tuvieron participación en eliminatoria. Vamos a ver cómo Guatemala logró derrotar a la representación de Antigua y Barbuda y de esta forma ratificar y clasificar hasta la ronda de las cuadrangulares. Una selección de Guatemala que sigue dependiendo de un Carlos el Pescadito Ruiz en ofensiva, y eso me parece que bien por el jugador y por, bueno, pues por los guatemaltecos que les está alcanzando hasta esa instancia. Pero muy preocupante el hecho de que no exista esa renovación, de que dependan de un Carlos Ruiz en ofensiva y un Marco Papa que está sin jugar en el Seattle Sounders más bien. Entonces, bueno, pues bien por Guatemala porque logran sacar el triunfo ante Antigua y Barbuda, 2 jugadas de cabezazo dentro del área, desatenciones defensivas de un equipo que también le pasa lo mismo que a la selección nicaragüense, le falta la experiencia de jugar contra equipos que tienen más colmillo y bueno, pues más trayectoria, a pesar de que no sea del todo brillante lo que han hecho en los últimos tiempos. Yo le iba a pensar que Guatemala, que su altura promedio es baja respecto a un rival como Antigua, le gana con 2 goles de cabezazo, balón aéreo. Guatemala está en un claro retroceso. El fútbol de Guatemala está en un claro retroceso de hace ya muchos años. O sea, no está para sufrir de esta manera. No avanza, usted lo dice, Marco Papa y el Pescadito Ruiz. Y el Pescadito Ruiz hace un año era todavía la figura. Recordemos que de su mano llevó a Guatemala a la final del torneo de UNCAF, que pierde ante Costa Rica con una muy buena presentación. Se ha ido quedando. Y veamos las gradas. Totalmente lo contrario de lo que vimos en el histórico partido de Nicaragua. En el Mateo Flores, que tiene capacidad para 40,000 aficionados, no habían 10,000 aficionados. La gente está molesta, no está creyendo en un país donde se vive, se come y se respira fútbol, pero que con este ritmo y en el grupo que le tocó, no le veo mayores posibilidades a la selección de Guatemala. A mí me llama mucho la atención el hecho de que la Guatemala de la Copa UNCAF, que llega a la final contra Costa Rica, es infinitamente superior a la Guatemala que se presenta para la eliminatoria mundialista, manteniendo un proceso con Iván Franco Sopeño, el entrenador argentino, lo cual entonces en alguna medida es muy difícil de explicar cómo en un año una selección pasa de tener un papel sobresaliente, muy aceptable en una final contra la selección de Costa Rica, a tener un papel apenas mediocre que le alcanza para avanzar, pero a duras penas. Y que, lo sé, han pensado en esa renovación. Hay 4 jugadores costarricenses en el fútbol de Guatemala, al menos que lo tenga yo muy claro. Han pensado en naturalizar un par de jugadores, por lo menos 2 de esos 4 jugadores, para integrar a la selección de Guatemala. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera se vislumbra dentro de uno de los países con mayor población nuestra en el área, una generación de cambio, una alternativa que le dé. Y le toca un grupo donde Estados Unidos creo yo que va a pasar pues caminando por lo mostrado, no solo por ellos, sino por lo mostrado por una selección de Guatemala que un año atrás, usted lo dice Álvaro y yo lo comparto, ha decrecido. Y bueno, pues nos hemos extendido en este primer bloque, pero queremos cerrar y analizar también lo que ocurrió con El Salvador, la tercera selección centroamericana que tuvo participación en eliminatorias. Se enfrentaba a Curazao, que en el papel y por las expectativas y por Patrick Kluivert, que era su entrenador, y porque de los 23 jugadores convocados, 21 juegan en Holanda y demás, se pensaba que podía dar más. Sin embargo, El Salvador le alcanza con lo que tiene.
una selección que me parece que Albert Roca la dejó bien formada, llevaba un proceso y un camino ascendente y bastante importante rumbo a la consolidación de figuras, y llega el Zarco Rodríguez, le da continuidad al proceso de Albert Roca y le alcanza para pasar de una buena forma, cómoda, fácil, ante una Curazao que demostró que también, o sea, volvemos al tema de Nicaragua y de Antigua, les falta totalmente el roce y bueno, pues el conjunto. Kluivert tiene una buena generación, trae 21 jugadores legionarios y podríamos darle este contexto, forma una buena selección, pero lo acaba de decir, la experiencia, los años, el roce, ponerse la camisa de una selección, la que sea, y en un torneo eliminatorio, es algo que por más que estén jugando en Holanda no habían disfrutado, no habían vivido. Y la selección del Salvador liquida, y liquida como tiene que serlo, en un ambiente de fiesta, contrario a lo que vimos en Mateo Flores. El Cuscatlán está totalmente metido, ellos fueron y ganaron en territorio visitante, y ahora se meten de lleno en el que yo creo sí es como el grupo más complicado, con Canadá, Honduras y la selección de México. Pero me parece de igual forma que esta selección salvadoreña, si bien no es favorita a avanzar al hexagonal final, pero es una selección que en las cuadrangulares es incómoda para todos. Recibir o las selecciones de afuera, visitar el Estadio Cuscatlán, me parece que es un factor realmente importante. Totalmente. Mire, hay estadios incómodos en el área de Centroamérica, pero el Cuscatlán, señores, porque yo he estado, bueno, en Costa Rica, Ricardo Saprissa, cuando jugaba la selección ahí era una fortaleza, pero el mismo Salvador vino aquí y sacó resultados, pero sacar resultados del Cuscatlán, y no solo el Cuscatlán, es todo el ambiente. O sea, en El Salvador todavía a la selección rival le dan serenatas, a la selección rival revientan pólvora antes del partido, la incomodan, la gente en las afueras del estadio está instigando. Salir vivo del Estadio Cuscatlán es de los más complicados de todo Centroamérica. Vamos a hacer una primera pausa comercial en el Deportivo acá en CB24. Cuando regresemos tendremos detalles de las selecciones que jugaron partidos amistosos, específicamente Costa Rica, Honduras y Panamá. Eso después de la pausa.